La cita era a las 6, pero hora tica es a las 7, o sea, más bien estamos empezando antes. Yo creo que hoy es una noche sumamente especial porque para mí es una noche de amor. Yo pienso que todas las personas que están aquí se han entregado con un gran amor a su pueblo, a su familia y a su propia vida. Y nosotros cuando pensamos para el Día de las Tradiciones hacer una celebración especial, escogimos todo lo que tiene que ver con el amor, con el altruismo y con la entrega desinteresada. ¿Y quién más que la obra bautista aquí en San Carlos, que la hemos admirado tanto y que no se le ha dado el lugar realmente que le ha correspondido? Así que aquí estamos como en familia, somos como una gran familia, encantados con todas las personas que están y especialmente con don Mario, ¿verdad? Qué maravilla tener una persona como don Mario, 93 años de edad, 62 años entregado a ese trabajo en la obra, con ese espíritu, con esas ganas de seguir haciendo y seguir trabajando. Adelante, Gonzalo, que pase adelante. Bueno, esta es de la nueva generación de los sancarleños, que ustedes seguro todos lo conocen, ¿verdad? Ajá, es además de la familia de los Chávez, como tataranieto. Ay, qué divino. Ay, qué calientitos. Bueno, les voy a contar como anécdota, estoy empezando al revés, pero como anécdota, que nosotros mandamos a elaborar este libro, que es muy interesante, trae parte de lo que es la obra metodista. Realmente la obra metodista se desconoce casi totalmente, y además el pensamiento y muchísimas cosas. Y doña Marita, trabajo más bueno, ¿eh? Que se hizo un trabajo excelente, hizo una recopilación muy linda que nos la dio. Entonces está eso aquí, está Juan Chávez y su familia, está la Filarmonía Municipal, y lógicamente es una obra que nosotros hicimos pensando en don Alfonso Vargas Aragonés, y es tal vez con lo que debería haber empezado, y quiero empezar. Don Alfonso Vargas Aragonés, ¿qué les voy a decir a ustedes que lo conocieron tanto? Yo apenas llegué aquí hace 12 años y yo vivía encantada, ¿verdad? Él me ayudó muchísimo en mis trabajos y encantada con sus historias, sus vivencias. Un hombre realmente maravilloso que está dentro de ese concepto de amor, del amor del que estamos hablando hoy. Y don Alfonso Vargas, bueno, se nos fue muy rápido, ¿verdad? Uno como que esperaba que Dios le hubiera dado más vida para más cosas. Él sabe por qué se lo llevó, pero sentimos que se nos fue demasiado rápido. Entonces, todos los años, para esta tertulia que estamos haciendo aquí, todos los años, aquí está don Alfonso Vargas haciendo la introducción de las tertulias. Por eso él está presente hoy con nosotros, definitivamente su espíritu está con nosotros, queremos recordarlo. Yo, como digo, no tengo la vivencia que tienen ustedes, y por eso yo le dije al padre Vianney que él, como sancarleño, como persona que estuvo más cerca de don Alfonso Vargas, a mí me gustaría que nos hiciera el comentario y el homenaje. Bien, buenas noches a todos y a todas. Hablar de la figura de don Adolfo es hablar en el fondo también del sentir del pueblo sancarleño, porque es un hombre que cogió su mística, su ser de historiador y lo aterrizó en el pueblo que lo vio crecer, el pueblo que lo vio nacer. Y se identificó profundamente con todas las causas para que quedaran recogidas en la historia. Era un hombre apasionado, y lo conocemos, los que formamos este equipo, este grupo de preservación de tradiciones, sentimos en don Adolfo realmente una fuerza que nos inspiraba por su empuje, por su dedicación, por su pasión con que investigaba las cosas. A él le gustaba investigar las cosas de lo que ocurría y de lo que se recogía en las experiencias y en las vivencias cotidianas de nuestras comunidades. Era hermoso decirle a don Adolfo, necesitamos hablar sobre la historia de los médicos, porque vamos a hacer un homenaje a los médicos. Y lo recuerdo concretamente en una actividad que nos solicitaron en el Hospital San Carlos. Era a las 9 de la mañana y a las 8 ya estaba don Adolfo en el hospital, ahí, don Alfonso estaba en el hospital realmente ahí, presente, entre los primeros, para realmente, con sus documentos, con sus datos, y don Alfonso en ese sentido
estaba ahí con su maletincito, con sus datos. Cuando se le invitaban a los medios de comunicación, ahí estaba, ¿verdad? En los diferentes medios de comunicación, en la televisión, en las radios de la región. Ahí estaba don Alfonso permanentemente dispuesto. Yo con mucho gusto voy. O cuando alguna comisión o algún grupo quería recoger algún dato, él ahí traía sus papelitos, ahí traía su información, y constantemente lo veíamos con ese espíritu de hombre de historia. Pero también era hombre de educación. No por algo formaba parte de los consejos de educación de las cooperativas, donde él estuvo ahí haciendo presencia, una actitud activista, un hombre cercano, un hombre con unos sentimientos, con una cercanía, con un amor, con una paciencia. Y una de las grandes virtudes propias de un gran historiador, como lo fue precisamente don Alfonso, es esa capacidad de escucha. Era el hombre que se sentaba a escuchar a los que hacían historia, como él mismo lo decía, a los que hacían historia, a la gente que hacía la historia viva. Y fue algo, su pensamiento fue el que marcó este grupo preservador de tradiciones. Creo que todos pensamos igual, ¿verdad? Y tenemos un gran cariño por don Alfonso, lo recordamos y él va a estar siempre con nosotros. Ahora que llegó Gonzalo, es que son las vicisitudes y todos los enredos que ustedes que conocen, ¿verdad? Porque hemos estado elaborando el libro viene muy bien hecho, o sea, tiene un contenido extraordinario. A todos les vamos a dar un libro, pero hoy no, porque precisamente el trabajo es que hubo un problema ahí en la imprenta y Gonzalo me llamó desesperado, como a las 2 de la tarde, y me dice, no podemos sacar el libro porque hay un problema. Entonces, esto está así, mira, a mí no me toques, ¿verdad? Exactamente, ordeñada, como dice. Yo creo que lo hizo a mano para poderlo traer. Yo le dije, lo que nos puedas traer, tal vez 3 o 4, porque yo quiero que Adolfo Vargas Aragonés, el hermano de Alfonso Vargas, este es el homenaje, muy sencillo, pero nosotros queremos que el primer libro sea para la familia Vargas Aragonés. Así que, Adolfo, que lo venga a recoger. Algo nos dirás, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Aquí podríamos contar toda la noche historias de Alfonso. Y yo no sería quien soy sin el consejo de mis hermanos mayores. Él era uno de nuestros hermanos mayores y no sería quien soy, ni él sería quien es, sin recordar a mi padre y a mi madre. Nosotros, gracias a un Dios, tuvimos una familia especial. Alfonso era el serio. A Alfonso yo no le amarro ni los zapatos. Hoy soy síndico de Ciudad Quesada porque él me pegó el empujón. Y gracias a mi familia. Y eso, casi no le agradecí cosas, eso sí se lo agradecí. Y le di la mano. Ahí estuvo conmigo en la última lección. Y quizás nosotros, yo lo recuerdo, cuando en una de las crisis más difíciles de la historia, se encargó de la familia. Se encargó de la familia y fue el proveedor por un buen periodo. Incluso estando en los primeros años de casados, decía, la producción de la finca es para mantener a mi madre y a mis hermanos. Y todo eso nos llegó. Nosotros siempre estuvimos cerca de él pidiéndole consejos.
Metodista, ¿verdad? Maravilloso trabajo, que aquí todo el mundo está vinculado de una forma u otra. El padre Vianney metió cabeza y él, la obra metodista, y es emocionadísimo y ha corrido y ha venido. Yo decía, algún secreto hay. Y yo supe el secreto hasta antes de ayer, pero no se lo voy a contar porque él no lo va a contar. Mira qué secreto más interesante, y está relacionado con don Cosme Mejía. Así que vamos a iniciarnos con la conversación. Doña Marita, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Don Cosme, muchas gracias. Don Chico, es un placer. y el padre Vianney, que es el que va a conducir esta conversación en la cual ustedes pueden intervenir. Bien, muchas gracias. Otra vez. Primero, ¿cómo nace este homenaje? Yo creo que es importante resaltarlo. Don Francisco Ugalde, ya se lo conté, así que ya se llevó la primicia. Bueno, nace desde hace, bueno, en primer lugar, nace desde hace muchos años. Este homenaje nace como una admiración de infancia a don Cosme Mejías. Me acuerdo de los tiempos cuando yo era un chiquillo que ayudaba en la Casa Cural de Ciudad Quesada, y existían aquellos lazos interesantes de relación entre el padre Elías, el padre Fabio, y grandes experiencias de proyectos que se hicieron juntos, el Hogar de Paso, que fue acompañado entre las dos iglesias, y otra gran cantidad de obras maratónicas donde estaba el finado Esteban Benavides, y que don Cosme siempre era el que empujaba esa necesidad de maratónicas para personas que se les moría un familiar y que no tenían para comprar la caja. Y todas esas cosas fueron en aquel muchachillo que estaba a la par de esos sacerdotes, que era yo, esa inquietud hacia la vida sacerdotal. Pero yo siempre dije, yo quiero ser sacerdote, pero con la personalidad de don Cosme Mejías. Y luego esas cosas fueron quedando siempre. Y siempre dije, bueno, algún día esto tiene que hacerse público, y algún día ese reconocimiento tiene que exaltarse. Eso quedó guardado en algún lugar del corazón, pero por las cosas de la vida pasaron los años. En el año pasado, precisamente, se celebra el Día de la Cultura de Paz, que siempre se celebra en el mes de septiembre. Y tocó ese año en la comunidad de La Fortuna. Y me dicen, padre, tenemos que organizar quién va a ser el discurso de ahí. Y yo dije, yo no. Yo quiero que sea un representante de la iglesia metodista. Y entonces a don Castro, ¿cómo se llama? El pastor de allá de La Fortuna, ya se me olvidó el nombre. Perdón. Wilber Castro. Wilber fue el que dio la oración de inicio, exactamente, don Wilber Castro, el pastor. Y bueno, yo estuve en actividad, otro compañero sacerdote, que también es Castro, por cierto, el padre Oliver Castro, entre los dos hicieron también la oración. Y luego pasamos a la cocina, a la comida, al banquete, que había una comida, un almuerzo que dieron al final de las actividades, y nos sentamos a comer. Y yo conversaba con Wilber, y le comentaba a Wilber, ¿cómo andan las obras de la iglesia metodista? ¿Cómo está la cosa en La Fortuna? Los proyectos. Y comenzamos a hablar de diferentes proyectos que yo conocía aquí del colegio y de todas las obras de la iglesia metodista. Y después de que conversamos, como que volvió a resurgir eso que todavía estaba ahí guardado en algún lugar del corazón. Y en ese momento dije yo, no es posible que en San Carlos la obra metodista siga oculta. No es justo que la gran historia y el gran aporte al desarrollo de este cantón de San Carlos por parte de la iglesia metodista siga sin que en ningún momento se dé a conocer. Y con esa inquietud me vine, y unos meses después
conversábamos con doña Ángela sobre el Día de las Tradiciones y ahí fue donde conversamos de ese tema. Y entonces ahí nace este proyecto. Ángela me dice, ¿y por qué no para este año? Bueno, entonces Ángela me sale con que había hecho unos programas con don Cosme, que había hecho unos programas con don Francisco, y entonces ahí empezamos a darle vuelta al asunto y ahí sale la idea. No sé qué diría el padre, pero yo oí que me mencionó a mí porque yo no oigo. Así que si me comió bastante, ya, si me tiró para arriba, muchas gracias. En realidad, el espíritu de la Iglesia Metodista es amplio como el amor de Jesucristo. Nos quiere a todos por igual. Si alguien tiene alguna otra manera de buscar al Señor, pero adoramos siempre a ese Jesucristo que es sobre todas las cosas y amamos también a los demás seres humanos que trabajan también con el deseo ferviente de ayudar a las personas en este mundo. Cuando nosotros estamos aquí, yo tuve la dicha de nombre de la Iglesia Metodista de trabajar con algunos sacerdotes así amables como usted. Ya lo mencionó, creo, el señor Elías, el padre Elías, muy lindo trabajar con él. Con el señor Sancho también he trabajado, pero muy poquito, más que todo en la tragedia del Arenal. Pero lo que nos inspira es el deseo de colaborar con cualquiera de los grupos que esté a nuestro lado y que sienta la necesidad de buscar ayuda para los seres que nos rodean. He tenido la gran suerte en nombre de la Iglesia Metodista de trabajar con algunos hermanos católicos muy lindos, con la hermana Laura, no sé si usted la conoció, una mujer de Dios entregada totalmente al servicio de los demás, con un cariño inmenso. La hermana Laura no le queda otro lugar más que el cielo, porque eso es lo que ella se merece. Ahí está enterradita esa hermanita. Lloraba, se desesperaba, llegaba a la municipalidad y se ponía de rodillas antes de pedir algo, pero es que lo suplicaba y uno no podía hacer otra cosa más que ayudar a la hermana Laura. Y así he trabajado con personas lindísimas. Teníamos, por ejemplo, uno de los problemas, que habían familias, hogares que perdían su esposo o el esposo por borracho no podía atender la casa y la pobre madre tenía que seguir viendo la situación de su propio hogar. Y entonces había un problema grande. Los niños pequeños iban a la escuela, pero los pequeñitos quedaban en casa. Hubo ocasiones donde la casa hubieron tragedias, donde la más pequeñita que no iba a la escuela quedaba cuidando al niñito, mientras la madre iba a trabajar, a buscar el sustento. Pues resulta que aquí está una hija con nosotros de doña Julia González. Esa madre suya es otro ángel del cielo. Con doña Julia nos pusimos un día a pensar. Cuando nosotros fuimos a Chile en una ocasión, mi esposa y yo encontramos allá una cosa interesante. Hay que ver lo que sucede en ciudades donde la temperatura se baja a 0 grados. Aquí por lo menos es tibiecito, pero cuando se baja a 0 grados, y entonces fuimos a una institución cristiana, ahí encontramos una señora norteamericana que ella iba a traer pan en la mañana y encontraba unos cartones por ahí en una esquina de un edificio, pero no sabía qué se debía a esos cartones. Y un día fue muy temprano a traer el pan y se encontró lo que existía en los cartones eran unos niños, medios tapados con otros cartones, y ahí dormían. Esa señora, no se me olvida el nombre de la señora Cajart, seguro ya murió ella, pero levantó una institución que se llamó la institución, creo que era Sweet, ustedes la conocen que estuvieron más en eso. Sí, y resulta que de ahí trajimos la idea, juntándonos con
con la mamá de ella y con doña Casilda Matamoros y con la esposa del diputado y todos nos juntamos y empezamos a pensar cómo podemos hacer nosotros algo para estos familias. Levantamos le pusimos la guardería. Era porque la mamá iba y dejaba a sus chiquitos pequeñitos ahí, los otros en la escuela, pero los chiquitos pequeñitos ahí, y ella iba a trabajar. Y ahí tenía médico, tenía dentista, tenía oftalmólogo, tenía todo absolutamente, que el niño todavía existe, la institución ahí está dando fruto. Que la iglesia metodista está muy relacionada con estas personas a las cuales yo estuve sirviendo por mucho tiempo, porque la iglesia metodista estuvimos metidos en esta necesidad que había. Después la otra necesidad fue el hogar de paso. Los papás no podían enviar sus hijos a las ciudades porque se les podían perder y no tenían dinero para sostenerlo, entonces levantamos el hogar de paso. Después tuvimos el hogar del niño extraviado también, ese en compañía con algunas personas muy importantes como don Juan Vicente Herrera y otras personas de las cuales se subieron con nosotros. Nada más que la iglesia metodista detectaba alguna situación que hubiera de problema en la comunidad y entonces hacíamos planes y si lo podíamos hacer nosotros, como por ejemplo el hogar estudiantil que se llevó a cabo, bueno, lo hacíamos, pero si no, nos juntábamos con los hermanos católicos y trabajábamos juntamente con ellos perfectamente. La iglesia metodista reconoce a las demás personas como personas que buscan al Señor de corazón, que saben que Jesucristo es el Señor, y ahí estamos nosotros. Hay muchas cosas que hablar, aquí amaneceríamos contando historias, pero es lo más bello del mundo cuando uno puede dar la mano a unas personas de las cuales las encuentra más tarde, a veces ya preparadas, médicos, ingenieros y todo, de las cuales nos hablan de que una vez les tendimos la mano mientras caminamos por este mundo. Y es que pasamos por aquí solo una vez pasamos por el lugar para encontrarlos en la eternidad. De manera que ha sido una bendición. Yo no sabía que usted era el sacerdote. Y gracias por la comida que me diste. Yo creo que una obra que es importante y que hay gente que está muy cercana a eso, es el centro rural. Yo participé en muchas convivencias cuando el centro rural se lo prestaban a la Iglesia Católica para actividades y conocí ese lugar tan hermoso para la espiritualidad, con las casitas, los ranchitos para las oraciones, para el silencio, los senderos. Está fríamente pensado como un lugar para alimentar el espíritu, como un lugar para la oración. Y yo creo que sería bueno como que se hablara un poquito del centro. Yo creo que es una obra muy significativa para la fe, para la oración y para tantas cosas. Entonces yo creo que es importante por qué en ese lugar, por qué ese diseño, en fin, un poquito sobre el centro. Ese micrófono es suyo. Ah, bueno, para también participar en la conversación. Tenemos, gracias a Dios, tenemos a Peggy Miller, que es la hija de don León y doña Dorothy, porque aquí hay queridos hermanos como don Mario, doña María, doña Mary y don Ral, que fueron los que estuvieron después de los Miller. Pero es tan hermoso recordar eso, que yo fui con estas gemelillas, Peggy y la hermana, que vive en Estados Unidos, de 15 años ellas. Yo era el primer año que trabajaba en la escuela, el medio año que me dieron en Ronron, porque ahí me pasaron para acá. Pero resulta que las recibí cuando venían bajándose del camión donde venía todo lo que traían. Y ahí las conocí. Bueno, don León y doña Dorothy habían llegado antes a mi casa, a nuestra casa. Pero resulta que estas chiquillas fueron con don León y doña Dorothy conmigo, y ahí conocimos esa finca. Y
nosotros nos íbamos a meter al río que hay ahí, al río, y don León se fue a conocer para comprar. Y ese objeto, bueno, ellos tenían el objetivo, el deseo de construir, para tener campamentos, para tener reuniones, para que los ingenieros como don León y don Ralph trabajaran con el campo de San Carlos. Ese era el objetivo, ayudar a las comunidades. No era que venían a pasear y hacer casas para vivir. Ahí nomás llegaron unas misioneras, Alicia Witt y Virginia Line, que vivieron con nosotros recién casados en nuestra casa, porque luego le hicieron una casa en el centro rural. Eran misioneras que venían a dar todo lo que podían para servir a la comunidad. A don León, el papá de Peggy, lo veíamos nosotros con un sacho al hombro, rompiendo la carretera de aquí para sacar la cañería vieja que le habían donado, para ponerla allá en el centro rural y servir a la comunidad. Eso era lo más importante. Lo único que puedo decir es que el servicio a la comunidad fue lo que le inspiró a la Iglesia Metodista. Yo creo que por ahí usted apuntó algo de lo que conseguí, que la Iglesia Metodista nació en Inglaterra hace muchos años, ahí tengo yo las fechas, y que un muchachillo colegial, hijo de Juan Wesley, era bueno, el muchacho se llama Juan Wesley. La mamá era una mujer muy importante en el hogar, la base que ella les dio a los hijos del amor al prójimo. Y él en la iglesia oía el testimonio del Señor Jesús y de todo lo que se hablaba de la iglesia. Pero resulta que él dice, no, se inspiró y yo voy a estudiar con mis compañeros del colegio o universidad la Biblia, y comenzaron a estudiar, y de ahí ellos se inspiraron y iban a ayudar a la cárcel a los niños que sufrían, porque también allá había esclavos, y luchó escribiendo libros y todo para quitar la esclavitud, para ayudar. Pero los chiquillos llegaban tarde a la reunión que tenían para estudiar la Biblia y para ayudar al pueblo. Entonces, él, como decíamos aquí, los tallaba para que llegaran a la hora puntual, no a la hora tica, ¿verdad? Y entonces, como era tan puntual, lo pusieron metodista, lo apodaron metodista, y de ese grupito somos nosotros, de ese grupito, metodistas. Voy a tratar de ser lo más lacónico posible, porque a mí cuando se me suelta la lengua cuesta. Pues, ya es un vicio que me dicen todos los de la casa y los amigos y todo, que yo hablo más de la cuenta. Voy a tocar unos puntos así por encimita nada más, porque de veras la audiencia, pues aunque yo veo caras sonrientes a todos, pero cansa. Y debe haber algo muy rico por ahí también que parece, va. Bueno, pensaba no hacer mención porque yo fui uno de los de la familia que más me identifiqué con la gente católica de San Carlos, o de Ciudad Quesada, mejor dicho. No pensaba hacer mención a ningún sacerdote, porque le agradezco mucho al padre presente que nos visitó allá en La Palmera, en la casa, para hablar conmigo y para contarme el plan que había, ¿verdad? Y ahí pues yo le conté algunas cosillas que sucedieron en la vida mía, y mencioné
algunos, un par de sacerdotes, pero sí no quiero continuar sin contarles algo que sucedió muy, muy bonito y con un cura que está sepultado, por cierto, ahí en la orilla, en el lugar de la iglesia católica, el padre Ramírez, Fernando se llamaba, Fernando Ramírez. Tal vez muchos de ustedes no lo conocieron. Cuando yo lo conocí, ya él era casi un anciano, y lo conocí, hice una amistad con él siendo yo metodista, ¿verdad? Como que no suena, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me oigo bien? Bueno. Yo conocí al padre Ramírez cuando estábamos viviendo en Aguasarcas, porque era el único sacerdote para todo el cantón de San Carlos, cuando no habían vehículos, sino que los vehículos eran de 4 patas, ¿verdad? Caballos. Imagínense ustedes un moribundo en Pital, llamaban al sacerdote aquí, coger el caballo, irse hasta Pital por esos caminos que eran feos para los animales y menos para uno, ¿verdad? Y yo tuve un encuentro con él viviendo en Aguasarcas, porque fue el primer lugar donde mi familia se fue a vivir. No, primero fue a Colón, pero fueron 3 meses y después a Aguasarcas. Y él se hospedaba, no podía hacer el viaje, pues era demasiado cansado y él era un señor ya de bastantes años. Y se hospedaba en la casa de una alemana que vivía en Aguasarcas, que aquí tengo una prima mía que bueno, no la conoció porque ya se había muerto cuando ella nació, doña Marta Skowski se llamaba. Y ahí se hospedaba el padre Ramírez. Y yo tenía, de por sí desde jovencillo, no sé por qué a mí me dio por ver los ancianos y me gustaba mucho conversar con los viejitos. Y muchísimas de las cosas que yo aprendí, las aprendí de mi abuelito y de mi papá, porque a mí me encantaba relacionarme con ellos, con las personas mayores. Y entonces el Señor estaba ahí tratando de ensillar la bestia o de desencillarla, y yo le fui a ayudar, sin que él me pidiera ninguna ayuda, ¿va? Entonces él me conoció, me preguntó por el nombre y todo, era de pocas palabras, era un español y de un genio bastante duro. Viene el tiempo, yo no pude terminar el 6º grado, yo vine aquí de 5º grado y no pude terminar el 5º ni el 6º porque descubrieron en San Carlos, no había en ese entonces nadie que no fuera católico, nadie, a lo menos en Villa Quesada, y descubrieron que yo no era católico y entonces tuve que regresar, salir de la escuela porque no encontré casa en que quedarme aquí. Esos son pasajes que nunca he guardado ningún resentimiento con nadie, pero yo al padre sí le conté algo allá en La Palmera. Y entonces yo quería hacer mención porque hubo como una especie al principio, y mamá en la biografía que escribió ella misma, cuenta cosas, ¿verdad?, que ella lo sentiría en su organismo, pero realmente ella comenzó a predicar el evangelio, y claro que tenía que predicárselo a los que no eran metodistas, ¿verdad? Y fue formando un grupo, formó la iglesia metodista en San Carlos. Ella comenzó en Aguasarcas y después aquí hasta que se fue aumentando y aumentando. Y mi mamá también fue una segunda doña Julia González, que doña Julia a veces se quedaba sin comer para darle la comida a alguna persona que llegara ahí. Y entonces tuve mis problemas al principio, porque yo era un mal metodista, y era un mal metodista para mamá, y tal vez para algunos de mis hermanos, ¿verdad? Porque de las amistades mías eran católicos,
Yo tocaba guitarra, yo cantaba, y era muy alegre y no tenía novias sino amigas. Eran muy buenos amigos, tuve, por cierto, pero casi todos eran católicos. Entonces había un cierto celo entre los metodistas verdaderos, como Come Mejías, ¿verdad? Como mi hermana Marita, como mis demás hermanas. Una hermana mía se casó con un pastor bautista y fue a trabajar a Nicaragua, en los lugares más difíciles de Nicaragua, a trabajar allá. Vinieron con un gran capital, porque traían seis hijos, no 5, ¿ah? 5. Pero ni un 5 en la bolsa, ¿ah? O sea, venían más pobres que como se fueron, ¿verdad? Pero aquí fueron bien recibidos. Mi hermana se llamó Eulogia y el esposo era un pastor de la iglesia bautista. Indalecio Gustavo era un español. Perdón, el trabajo para ayudarles a comer. Es cierto. Bueno, yo tuve la dicha de caer bien y mis mejores amigos todos eran católicos. Y yo de vez en cuando yo les hablaba algo del evangelio y todo, pero arrimarlos a la iglesia, Dios guarde, ¿verdad? Y lo más bonito de la relación mía, siendo metodista con los católicos, es que mi esposa era católica. Y fue el primer matrimonio mixto que hubo en San Carlos. Mixto se llama por ser credos diferentes, pero con un mismo Dios y con un mismo Jesucristo, ¿verdad? Yo no sé si don Ralph o alguien quiere, don Ralph, para conocerle, aunque sea la voz, ¿verdad? Yo no lo conozco, no lo he escuchado. Bueno, muchas gracias. Cogiendo la pregunta del cura, la filosofía que yo tengo en cuanto a la iglesia es esto. Mi mamá me enseñó desde pequeño que la fe sin obras es muerta. Ese es bíblico. Santiago. La fe sin obras es muerta. Bueno, ¿qué puede hacer un agrónomo especialista en zootecnia hacer para mostrar esa fe? Y entonces, llegando aquí, yo vi mucha necesidad en el campo. Necesidad de agua potable, necesidad de animales sanos, necesidad de leche buena. Hay un sinfín de cosas que podía hacer. Empecé a hacerlo. Y mucha gente preguntó, ¿y cuánto le debo? No, le debe a Dios. Ese es un regalo de Dios, no es mío. Bueno, cayó un poco raro a la gente. Lo mismo pasó con don Esteban Benavides. Tuvimos un programa radial, 15 minutos al día, 5 días a la semana, por más de 2 años. Y resultó que ese programa era a una hora lo mejor que podíamos tener. A las 6 de la tarde, cuando terminaban las noticias, entramos nosotros por 15 minutos y después fue el rosario de la Iglesia Católica. No podía haber escogido mejor tiempo. Y después de un año yo pregunté a don Esteban, ¿cómo es que hemos estado aquí predicando, hablando de la Biblia por más de un año y no le hemos convertido todavía? Bueno, se puso un poco de erizo ahí y dijo, yo soy católico y no voy a cambiar. No, esa no es la cosa. Yo no estoy pidiendo que sea miembro de mi iglesia. ¿Qué? ¿No soy suficiente bueno para eso?
No. Sea buen cristiano en su propia iglesia y sea una influencia ahí. Bueno, ese fue algo interesante porque no había pensado en eso. Llegamos a ser muy amigos, don Esteban y yo, porque nos entendimos perfectamente y nos respetamos. Y parte de la iglesia es respetando las otras personas, la fe que cualquier persona tiene. Ese es de Dios, ese no es de la iglesia, ese es de Dios. Tenemos fe en Dios, no en la iglesia. La iglesia nada más es un vehículo para que podamos extender nuestras habilidades a los demás. La fe sin obras es muerta. Esa es mi filosofía. Espero que sea de otras personas también. Gracias. También nos gustaría escuchar a doña Mary. Doña Mary, su esposo, el micrófono. Bueno, no puedo hablar sentada, perdón. En parte es porque soy bajita, entonces yo quiero que me ven. No, pensando realmente en lo que el padre mencionó al principio, ¿qué fue lo que provocó o causó esos cambios? O esa cosa que es metodismo aquí en San Carlos. Y yo creo que al estudiar la Biblia y al estudiar los evangelios, la vida de Jesucristo, Él dedicó más tiempo en las calles, caminando en el campo, con la gente, que en el templo. Él enseñaba donde quiera, donde se encontraba. Y nosotros, tratando de seguir el ejemplo de Jesucristo, deberíamos de vivir igual, no importa dónde estemos. Esa es la enseñanza que yo aprendí en mi pueblo allá, y a los 14 años pensé, hay mucha gente que me han ayudado. Yo quiero dedicar mi vida ayudando. Bueno, aquí tenemos a doña Peggy. A ver, la chiquilla dice, oiga, tome su micrófono. Ella es una belleza de persona, yo la quiero mucho, la conozco desde hace mucho tiempo, llena de vida, alegre y todo. Buenas noches. Es un placer hablar con todos ustedes y han oído a muchas personas. Hoy y seguro están muy cansadas de oír a tanta gente. Pero lo interesante es que mamá y papá eran misioneros en Chile, y cuando eran misioneros en Chile conocieron a don Ralph y doña Mary. Entonces cuando papá necesitaba un ayudante, entonces él mandó a pedir a don Ralph y doña Mary, y entonces todavía continuamos con nuestra amistad hoy. Y papá siempre decía que él era el tercero, que primero era Cristo, después su esposa y su familia, y él de tercero. Y él estaba muy, muy interesado en empezar la obra metodista, porque fue un sueño de uno de los obispos de la Iglesia Metodista que empezaran un trabajo en la parte norte de Costa Rica. Y así que él pudo hacer que su sueño
fuera realizado. Y yo estoy muy contenta de vivir aquí en Costa Rica y también de tener una relación con la Iglesia Metodista y también con el Centro Metodista. Es muy interesante, doña María y don Mario, ellos están en el Centro Rural Metodista, han conocido muy de cerca todo ese trabajo maravilloso que se hizo, porque no solo es eso, hay nacientes de agua ahí, esa es una finca bellísima. Y doña María, ella nos va a comentar un poquito y después queremos escuchar a don Mario. ¿De acuerdo? Primero a doña María. Estamos haciendo historia esta noche. No terminamos. Pero yo quiero dar gracias a ustedes todos para que yo estoy disfrutando la obra de ustedes en el campamento. Pero yo quisiera decir, en esta noche escapamos del campamento, porque todo el día hoy había gente buscando ayuda y estuve hoy haciendo papeles legales, porque esta agua, cañería de agua que Leon Miller hizo, estamos en proceso para legalizarlo, para protegerlo, para las familias que viven en esta agua. En esta noche, mientras estamos aquí, hay una reunión en el campamento haciendo esta reunión para todos los que usan agua tienen que traer su plano atestado, certificaciones de plano y todos los papeles legales. Don Mario, vamos, tenemos que escuchar don Cosme y doña Marita y aquí estamos, pero la historia sigue. Somos bendecidos por ustedes y gracias por el privilegio de trabajar más. Con 93 años y medio, es mejor hablar sentado, ¿verdad? Bueno, he vivido en Costa Rica desde 1950. Entonces, esta ha sido una experiencia tremenda. Los últimos años bueno, 35, 40. Bueno, fui jubilado como misionero en 85. He trabajado en Costa Rica entre ese pueblo magnífico que robó mi corazón. He trabajado como voluntario, viviendo en la pensión que recibo de la Junta de Misiones. Y no les he costado nada, más que paciencia de permitirme. Pero ha sido tan tremendo esa experiencia y estar entre un pueblo tan tremendo, que es el pueblo tico. He estado en casa. Esa es mi tercera esposa. Mi primera esposa, después de 10 años aquí, murió de lupus. Mi segunda esposa murió en 85. Doña María y yo
tenemos casi 20 años juntos de servicio. Ha sido tremendo, trabajando a la par de la Iglesia Católica, muy amigos, hermanos con los sacerdotes, haciendo trabajo juntos. Y vino el tiempo cuando había caminos, entonces extendemos. Y no voy a sacar mucho, pero poniendo en práctica lo que hicimos en el sur, aquí al norte, y en las calles de San José y de Alajuela y otros lugares, hablando más bien con la gente en los barrios, formando escuelas dominicales y iglesias y eso, pero con la gente servido, tratando de servir, ayudar a toda la gente. El evangelio es ir y ser evangelio y compartirlo. Y entonces, con tiempo, la reino o la apertura del norte de Costa Rica llegó también. Habíamos formado en los barrios, grupos, iglesias pequeños, ahí también poniendo en práctica ser evangelio, servir a las personas totales, educación, médico, compañerismo, invenciones, todo, pero una vida plena, completa, siendo amigos de todos, buen vecinos, poniendo en práctica, ayudando a la gente. Y eso ha sido lo que hemos tratado de aquí en el norte. Ya puedo controlar la voz mejor. No, yo creo que estamos ya casi por terminar. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer su comité de tradiciones de San Carlos. Porque cuando la iglesia metodista empezó aquí, empezó con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, los negocios cerrados y las espaldas dadas. Así nos recibieron. Pero, ¿cuál fue la sorpresa para nosotros este año? De oír que gente de San Carlos querían homenajear la iglesia metodista. ¡Qué cambio! ¿Qué cambio ha habido en San Carlos desde esos primeros años cuando doña Angélica trajo sus hijos a vivir en San Carlos? Y yo quiero que sepan todos, para mí es la voz de Jesucristo en San Carlos, hablando al corazón de cada sancarleño, que estamos en este mundo para servir al prójimo y para amar, no odiar, ni dar la espalda, sino extender la mano para caminar juntos.